Oye, Mexican, ¿no deberías estar trabajando en un nuevo video? Hace días que no hay nada en el refri. Tengo hambre. ¿Qué? ¿Te vas a enojar porque digo que la Chun-Li tiene un culote? De la nada. Me asustas, Mexican. Llevas días sin salir de la habitación. Ya me empezó a llegar un olor extraño. Ahora no digas tus maraculladas, perrito con el pito de fuera. ¿Qué no ves que voy a gastar el dinero que nos queda en más skins? Obviamente usando el código ALLMERS en la tienda. Todo esto para apoyar al naco y estúpido de Merce. ¡Qué culote! De la nada. Entonces ya saben, mis pibelleros, háganle caso al Mexican y usen mi código de creador en la tienda de Fortnite. Ahora sí, sigamos con el video. Quisiera iniciar este video haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has sentido culpa? Lamentablemente, en este caso, yo sí. Y es un sentimiento que me persigue desde hace ya un par de años. Y bueno, aquí les va un momento anécdota. Todo comienza un 10 de mayo del año 2023. Curiosamente, una fecha importante aquí en México, el Día de las Madres. Estaba en casa de mis abuelos por ahí de las 8 de la noche. Había llegado triste a su casa ya que horas atrás había tenido una discusión con la que aquella vez era mi pareja. Mis tíos me trataban de hablar y sacarme plática, pero yo respondía muy seco y con un tono muy desanimado. Y fue en ese preciso momento donde me llega un mensaje de aquella chica que decía más o menos así: "Hey, Sebas, ¿estás ahí? Contesta rápido, quiero decirte algo muy importante". A lo que yo le digo a mis tíos que me dieran un segundo, que quería ir al baño. Me levanto de la mesa y procedo a ir al baño. Entré al baño, cerré la puerta y me senté en la regadera, preguntándole qué había pasado, a lo que me llegó un mensaje larguísimo redactando lo que ya se esperan, un mensaje dándome las gracias por todos los momentos bellos que compartí con ella y, bueno, básicamente terminando la relación. A lo que yo, sin poder creerlo, le pregunto: ¿me estás terminando? Pinche pregunta pendeja, güey, pues claro que te estaba terminando. Y ella respondió con un mensaje que realmente me dolió. Creo que fui bastante clara. Y es ahí donde recordé todo lo que pasó en los últimos meses de relación. Y solo les tengo una cosa que decir, padres, y es que no cometan los mismos errores que yo en esta relación. Lo siguiente que les voy a contar es algo de lo cual no estoy orgulloso y mucho menos feliz. Al contrario, me odio tanto por tener esas actitudes. Pero, en fin. Yo en el año 2022 pasé por una etapa horrible de mi vida. Pasé por una crisis económica. Teníamos deudas con gente peligrosa al punto de que llegaban a amenazar a mi mamá en nuestra casa, diciendo cosas horribles y bla bla bla. Un sinfín de cosas más. La cosa es que gracias a eso yo empecé con una depresión, la cual me hizo tener pensamientos suicidas. Y esto se lo comentaba a mi pareja, ella claramente diciéndome que no lo haga y que si yo me iba, ella no sabría cómo manejarlo. Y bueno, el punto es que este tipo de comentarios en mi mente estúpida de niño de 15 años, lo vi como una forma de siempre tenerlo a mi lado o hacer que dependiera de mí. Básicamente, manipulación. Y así fue todo el año 2022. Basé esa relación en chantajes emocionales y de comentarios de ese estilo. A pesar de que sí era un sentimiento genuino, ya que sí tuve depresión en ese año, también lo usaba en mi relación para que esta nunca terminase. En fin, para ya no hacer el cuento largo, básicamente arruiné la mejor relación que pude tener en mi vida por culpa de mis pensamientos tontos. Y es a día de hoy que me sigo culpando de todo esto. No solo por hacer que terminara la relación, sino de que ella generara traumas a tener nuevas relaciones. ¿Cómo sé esto? Pues personas cercanas a ella me mandaban capturas de tweets que hacía refiriéndose a ese tema y también uno que otro referente a mí. La cosa es que hice que una persona tan linda en sentimientos se volviera cerrada y no tenga ganas de otra relación. Y todo por culpa de mi estupidez. Tal como pasa en Silent Hill 2. A veces las historias más terroríficas no tienen que ver con monstruos, sino con lo que llevamos dentro, con la culpa, con los recuerdos que se niegan a morir. En ese juego, James Sunderland viaja a un pueblo cubierto por niebla, guiado por una carta de su esposa fallecida. Una carta que no debería existir.
Yo por mi parte no recibí una carta, pero sí un mensaje y uno que marcó el inicio de un descenso hacia uno de los momentos más oscuros en mi vida. Porque a veces, como James, cargamos con algo tan pesado que no sabemos si buscamos perdón o solo el castigo que creemos merecer. Y este es el peso de la culpa. Todos conocemos la historia de Silent Hill 2. James recibe una carta de su esposa fallecida, Mary, y esta carta redactaba que ella lo estaba esperando en el pueblo de Silent Hill. Así que James, confundido, decide ir en búsqueda de su esposa, aunque este sabía que ella ya había fallecido de una enfermedad hace 3 años. En nuestra aventura nos encontraremos con bastantes personajes que también fueron llamados por el pueblo, los cuales son Angela y Eddie, cada uno teniendo sus motivos para estar en el pueblo, pero no necesariamente son importantes para lo que les vengo a hablar hoy. Los únicos personajes relevantes en esta historia son James y más adelante María. Desde un principio no sabemos tanto de James, solo sabemos que está en el pueblo porque recibió la carta antes mencionada, aunque como mencioné es extraño ya que él sabía que su esposa había fallecido. Pero conforme avance la historia todo va conectando, ya que si ponemos atención a cada detalle de este videojuego, estar en Silent Hill es como si estuviéramos dentro de la mente de James, ya que todo lo que hay en nuestro camino estando en Silent Hill tiene algo que ver con James. Y aquí quisiera abrir un pequeño paréntesis, porque me he dado cuenta que en la mayoría de videos no se comenta esto y solo se deja como algo random que hay en el juego y ya. Pero ¿se han dado cuenta que alguno de los cadáveres que hay esparcidos por el pueblo somos nosotros mismos? O sea, no literalmente tú, no seas pendejo, sino que tienen la misma ropa de James. Esto yo lo interpreto como la mayoría de gente lo hace, que es básicamente que James vive en un bucle en el cual no encuentra redención, sino que en cada intento siempre termina fatal. Y es por eso que hay tantos cadáveres de él regados por el pueblo. Y yo siento que es por eso que al inicio del remake se toca la cara y se cuestiona a él mismo si es real o siquiera lo que lo rodea lo es. O no lo sé, tal vez estoy diciendo puras hellnayadas, y si es así, corrígeme en los comentarios, me gustaría leer tu opinión. Profe, ya cállese el hocico, cabrón. Retomando lo que mencioné antes de mi hellnayadota, todo lo que hay en el pueblo son una especie de proyección o representan aspectos de la mente de nuestro protagonista, ya sea de sus traumas, que en este caso son los monstruos que lo atacan, o el mismo Pyramid Head, y sus deseos, que aquí es donde entra María. Pero bueno, para poder profundizar más en esto, tenemos que adelantarnos al final del juego, en el que se nos revela que James fue quien asesinó a su propia esposa, y no fue su enfermedad que mencioné antes la que terminó con su vida. Aunque parezca que de todos los personajes que hay en este videojuego, James sea el más cuerdo, pues no es así, ya que gracias a su acto tan atroz de terminar con la vida de su esposa, este generó un tipo de amnesia que le hizo bloquear ese recuerdo, y es por eso que al inicio solo sabemos que Mary había fallecido por una enfermedad hace 3 años atrás. Pero se preguntarán, ¿qué llevó a James a hacer tal acto? Muy fácil, y aquí les va una breve explicación. En un punto del juego se nos presenta cómo fue la relación de James con Mary, o por lo menos los últimos meses. Y como lo podemos imaginar, no fue la mejor, ya que había discusiones constantes, las cuales llevaron a James a generar una clase de odio hacia su propia esposa, ya que sentirse maltratado y despreciado puede llevarte a pensar muchas cosas, y una de ellas puede llegar a ser lo que pensó James. Aparte, se puede entender su frustración, ya que lidiar con una persona enferma no es algo que podamos llamar sencillo, ya que a veces puede llegar a ser estresante y sumándole lo de los malos tratos, no nos da un buen resultado precisamente. Y este odio incluso lo llevó a pensar que Mary era un obstáculo para que pudiera continuar su vida de manera tranquila. Y es aquí donde entra María, una chica que se parece demasiado a Mary, solo que las diferencias entre ellas son muy evidentes. María tiene el cabello más corto, usa ropa un poco más provocativa e incluso sus actitudes con James son coqueteos constantes, o tratando de que James se enamore de ella. Pero precisamente María no es una persona real o que tan siquiera existe, sino que es una representación de los más profundos deseos de James, una representación de cómo le hubiese gustado que fuera Mary, y esta también siendo una muestra de su frustración sexual.
ya que por obvias razones era algo que ya no podía hacer con su esposa Mary debido a su enfermedad. De cierta forma esto también lo podemos ver como el deseo egoísta de James de cómo sería su vida dejando de lado la carga que conlleva la enfermedad que ésta tenía y llevar a cabo dicha fantasía. Pero este deseo se ve interrumpido frecuentemente, demostrándole a James que esta fantasía es totalmente insostenible. Por eso en el juego vemos morir a María constantemente, esto llevando a James a una aceptación, ya que lo hace de cierta forma superar el autoengaño que estuvo viviendo durante todo el juego y resolver su duelo causado por la muerte de Mary, que dicho duelo se vio afectado por el sentimiento de culpa y remordimiento de James. Una culpa que lo acompaña constantemente en todo el juego y que también se ve representada en Pyramid Head. Este personaje del videojuego lo podemos ver como el verdugo de James, y es que este representa sus deseos de ser castigado por sus actos, ya que desde un inicio no podemos pelear, confrontar o hacerle daño, sino que nuestra única defensa contra este es huir de él. Pero luego de que haya adquirido conciencia de todos los hechos y haya tomado por fin la decisión de acabar con todo, es la única vez que podemos confrontarlo sin ningún tipo de terror o algo por el estilo, ya que en el inicio del juego James era vulnerable y veía la necesidad de tener algo o alguien que lo castigara. Es por eso que en un inicio no podíamos hacerle ningún tipo de daño a Pyramid Head, pero cuando ya sabemos toda la verdad, decide ponerle un fin a ese castigo, y eso incluye al verdugo, a esa parte de sí mismo que lo castigaba todo el tiempo hasta hacerse consciente de la realidad. El final del juego y de la historia de James en sí, la verdad que depende de cada quien. Y de hecho es interesante, ya que dependiendo cuál final escojan, reflejan los caminos que una persona real puede tomar en una situación como la de James, las cuales podrían ser las siguientes. La persona puede escoger confrontar la realidad y poder encontrar una redención. La persona puede escoger quedarse en su fantasía y así sentirse bien consigo mismo, pero sabiendo muy dentro de él que está viviendo un engaño constante. O ya yéndonos por lo más crudo y fuerte, sería no aceptar la realidad e incluso sentirse incapaz de seguir con tu vida de manera tranquila y con ello ponerle un fin a toda tu historia y tu sufrimiento. Al final del día, lo que más nos duele no siempre es lo que vivimos, sino lo que dejamos atrás por culpa de nuestras propias decisiones. La culpa tiene esa forma tan silenciosa de acompañarte, de volverse sombra, de recordarte lo que fuiste cuando no estabas bien, cuando actuaste desde el dolor, desde la rabia, desde el miedo. Y sí, duele aceptar que lastimamos a personas que no lo merecían. Duele saberse el villano en una historia donde uno creía ser el héroe. Yo no estoy orgulloso de nada de lo que conté. De hecho, me cuesta incluso decirlo en voz alta, pero justo por eso lo hago, porque creo que hablarlo, ponerle palabras, es el primer paso para no seguir repitiendo esos patrones. Porque aunque duela, aunque me parte el alma ver lo que provoqué, también entiendo que quedarme con ese dolor no cambia nada. Lo que sí puede cambiar algo es aprender, asumir y hacer lo posible por no volver a ser esa versión de mí. En Silent Hill 2, James no está huyendo de monstruos, está huyendo de sí mismo, de sus recuerdos, de su verdad, de la culpa que le grita en cada esquina del pueblo. Y creo que todos en algún momento somos un poco como James, caminamos por nuestra propia niebla, sin saber si buscamos redención o castigo, sin saber si merecemos avanzar o si deberíamos quedarnos atrapados pagando lo que hicimos. Pero la vida, a diferencia del juego, no tiene una historia lineal. No hay un solo final. Y aunque hay días donde todo se siente como el final bajo el agua, también hay otros donde vemos un poco de luz y sentimos que todavía vale la pena intentar. Yo no puedo cambiar lo que hice, no puedo borrar el daño que causé, pero sí puedo hacer que valga la pena haber aprendido. Sí puedo asegurarme de que la próxima vez que ame, lo haga sin miedo, sin manipulación, sin heridas abiertas sangrando sobre alguien más. Y tal vez, solo tal vez, algún día el peso de la culpa ya no me aplaste, sino me recuerde lo lejos que he llegado desde ese día en que todo se derrumbó. Porque al final lo verdaderamente terrorífico no son los monstruos, somos nosotros. Cuando dejamos de vernos con compasión y lo más valiente que podemos hacer es volver a mirarnos, aceptar lo que hicimos y aún así decidir
que podemos ser mejores. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Sé que me tardé bastante en subir un video y si tú lo estás viendo, gracias por esperarme. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que dejes tu like y me dejes un comentario sobre qué opinas de este video. La verdad que estoy dispuesto a leer sus opiniones y a ver qué podemos argumentar ahí en los comentarios. En pantalla estarán viendo algunos dibujos que me hicieron durante todo este tiempo que no estuve haciendo videos. Si te gustaría que un dibujo tuyo apareciese en el siguiente video, simplemente ve a Twitter, usa el hashtag que está en pantalla y en el próximo video tu dibujo estará aquí. Y bueno, trataré de ser más constante, ¿vale? Los quiero mucho y de vuelta, gracias por esperarme. Feliz año 2025, me faltó decirles eso. Los amo, padres, y nos veremos próximamente con un nuevo video. Chao. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold, you might need a sweater too.